Algo pasó en los últimos minutos de un partido de mundial que nadie vio venir. Y en cuestión de horas, el mundo del fútbol se hacía la misma pregunta incómoda. ¿Lo que acabamos de presenciar fue real o fue arreglado? Un empate 3-3 entre Austria y Argelia mandó a ambas selecciones a octavos de final. A simple vista, parecía uno de los cierres más emocionantes de todo el torneo. Pero casi en el instante en que sonó el silbatazo final, empezó a correr otra historia. Una que no tenía nada que ver con los goles, y todo que ver con la sospecha. Y lo que lo hizo todavía más delicado es que esta no era la primera vez que estas dos selecciones se veían envueltas en un escándalo así. Porque 44 años atrás, casi la misma acusación sacudió este mismo cruce. Y lo que pasó después explica por qué tantos aficionados se negaron a aceptar lo que vieron con sus propios ojos. Esta es la historia de un partido que nos regaló puro teatro futbolero, y de la teoría de conspiración que lo persiguió hasta la madrugada. Vamos al principio. Durante 90 minutos, el duelo de fase de grupos entre Austria y Argelia fue una verdadera montaña rusa. Marko Arnautovic puso arriba a Austria en el primer tiempo. Argelia respondió justo antes del descanso. Marcel Sabitzer le devolvió la ventaja a los austríacos al inicio del complemento, y cuando el reloj ya corría en contra, Argelia volvió a aparecer para empatar el marcador. Era ese tipo de partido que te recuerda porque uno se enamoró del fútbol en primer lugar. Dos selecciones orgullosas, sin ceder terreno, intercambiando golpes como dos pesos pesados en las rondas finales de un campeonato de boxeo. Pero lo que ocurrió después, ya en el último suspiro del tiempo agregado, fue lo que cambió por completo la conversación. En el minuto 3 de la prolongación, el capitán argelino, el experimentado y muy querido Riyad Mahrez, coronó una jugada de toque y toque que reunió más de 100 pases para poner a su selección arriba 3-2. Por un instante, pareció que Argelia se llevaba la victoria completa. Y entonces, casi con el último aliento del partido, el austríaco Sasa Kalafdi encontró el arco. 3-3. Petazo final. Las dos bancas estallaron. Las dos hinchadas celebraron. Las dos selecciones avanzaban de ronda. Y esa imagen, la de dos equipos rivales festejando juntos después de un empate, fue la chispa que encendió todo. Porque hay un detalle que pesó más que cualquier otro. Este resultado no solo se sintió dramático, fue matemáticamente perfecto para ambos lados. Un empate clasificaba a Austria como segunda de grupo. Un empate clasificaba a Argelia como uno de los mejores terceros. Si alguno hubiera ganado o perdido por el marcador equivocado, una de las dos selecciones se iba para su casa. En cuestión de minutos, las redes sociales ya tenían una teoría, y esa teoría tenía nombre: arreglo de partido. Los hinchas empezaron a revisar los minutos finales cuadro por cuadro. ¿De verdad bajó la intensidad de la presión en el cierre? ¿Realmente buscaron ganar ambos equipos? ¿O simplemente dejaron correr el reloj hacia un resultado que le convenía a todos? Pero aquí la historia da su primer giro de verdad. Porque no todos estuvieron dispuestos a tragarse la teoría de la conspiración sin más. El director técnico de Austria, Ralf Rangnick, un hombre con décadas de credibilidad en ese deporte, salió casi de inmediato a enfrentar los rumores de frente. Su mensaje fue directo. Nadie, dijo, podía convencerlo de que un gol marcado en los minutos finales fuera parte de algún plan armado. Él mismo reconoció que no tenía del todo claras las intenciones del rival, pero rechazó por completo la idea de un arreglo. Ahí debería haber terminado todo. Un entrenador respetado, negando con firmeza cualquier irregularidad. Pero no terminó ahí. Porque mientras el mundo seguía analizando la negativa de Rangnick, ya se estaba armando una segunda tormenta. Y esta venía desde adentro del propio camerino argelino. Riyad Mahrez, el mismo hombre cuyo golazo había puesto brevemente arriba a Argelia, dio una entrevista después del partido que los hinchas no dejaron de comentar. Según reportaron varios medios, Mahrez describió su propio gol del tiempo agregado con palabras que a muchos le sonaron extrañas, casi como si sintiera la necesidad de justificar el haberlo metido. Para los fanáticos que ya sospechaban del resultado, esto fue gasolina al fuego. En redes sociales llovieron las reacciones. Algunos lo calificaron como una de las declaraciones más raras que habían escuchado de un jugador después de anotar un gol decisivo. Otros fueron más lejos todavía, preguntándose abiertamente si Mahrez no había confesado por accidente algo mucho más grande que un simple comentario postpartido. Y así, una polémica que debería haber muerto al día siguiente, en lugar de eso, crecía cada vez más fuerte. ¿Pero por qué importa todo esto realmente? Porque un simple empate de fase de grupos entre dos selecciones que históricamente no son favoritas al título debería dominar la conversación futbolera mundial durante días.
Porque esto no se trata solo de un partido. Se trata de confianza. Se trata de la integridad del evento deportivo más visto del planeta, transmitido frente a miles de millones de personas que necesitan creer que lo que están viendo es auténtico. El fútbol carga sobre sus hombros el orgullo nacional, los sueños de infancia y décadas de historia. Y cuando se cuela apenas una sombra de duda, la idea de que tal vez, solo tal vez, el resultado no se ganó del todo limpio, se pone en juego algo mucho más grande que 2 puntos en la tabla de posiciones. Y eso nos lleva al detalle que convirtió esta polémica moderna en algo con peso histórico real. Porque Austria y Argelia ya habían pasado por esto antes. Exactamente por esto. Retrocedamos hasta 1982, el Mundial de España. Argelia había peleado hasta el límite por una clasificación histórica a segunda ronda. Solo necesitaba que el resultado entre Alemania Occidental y Austria saliera de cierta manera. Pero lo que ocurrió ese día se convirtió en uno de los partidos más vergonzosos de la historia del fútbol. Alemania Occidental marcó temprano y, como si alguien hubiera apretado un interruptor, ambos equipos simplemente dejaron de intentarlo. La presión desapareció. La urgencia se esfumó. El público, dándose cuenta exactamente de lo que estaba pasando en tiempo real, comenzó a chiflar y a abuchear con indignación. El propio árbitro reconoció más tarde que a los 30 minutos ya sabía que aquello había dejado de ser una competencia real. El resultado eliminó a Argelia, y el mundo del fútbol bautizó ese partido con un nombre que todavía resuena hoy: la desgracia de Gijón. La Federación Argelina presentó una furiosa queja ante la FIFA, exigiendo que ambas selecciones fueran suspendidas del torneo. La queja no prosperó, pero el repudio fue tan severo, tan condenado universalmente, que la FIFA cambió las reglas para siempre. Desde ese mundial en adelante, todos los últimos partidos de cada grupo se jugarían a la misma hora exacta, específicamente para evitar que 2 selecciones pudieran calcular y aprovechar un resultado conveniente. Entonces, cuando los hinchas de este torneo vieron a Austria y Argelia compartiendo de nuevo el escenario del tiempo agregado, ambos avanzando, ambos celebrando, ambos beneficiándose a la perfección del marcador final, los fantasmas de 1982 fueron imposibles de ignorar. La historia, parecía, se estaba repitiendo de la peor manera posible. Pero aquí llega el giro más importante de toda esta historia. Porque no todos los rumores que circulaban sobre este partido eran ciertos. Ni de cerca. Mientras la especulación se expandía en línea, empezó a correr con una velocidad sorprendente una versión que aseguraba que Corea del Sur, ya eliminada del torneo, había exigido formalmente a la FIFA investigar el resultado entre Austria y Argelia, y que la FIFA incluso podría anular el marcador. Sonaba explosivo, sonaba oficial, y era completamente falso. Los verificadores rastrearon el origen del rumor y no encontraron ninguna denuncia de ese tipo. La verdadera revisión que ordenó el gobierno surcoreano sobre su propia federación no tenía nada que ver con Austria ni con Argelia. Era una investigación interna sobre el propio mundial decepcionante de Corea del Sur, la renuncia de su entrenador y decisiones administrativas de su federación. De alguna manera, en medio del caos de la especulación, esa historia completamente ajena terminó pegada a una controversia totalmente distinta. Sí existió, eso sí, una queja real relacionada con Argelia durante el torneo, pero tampoco tenía nada que ver con este partido. Tenía que ver con decisiones arbitrales polémicas en un encuentro anterior contra Argentina, una historia completamente separada que terminó arrastrada por la misma ola de sospechas. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Sin evidencia confirmada de arreglo, sin investigación oficial de la FIFA sobre el resultado en sí, la negativa firme de un entrenador, el comentario de un jugador que levantó cejas, pero que no probó nada, un rumor viral que resultó ser inventado, y una sombra histórica de 44 años que hizo que millones de aficionados vieran conspiración donde tal vez solo hubo coincidencia. Lo que nos queda al final es algo todavía más fascinante que un escándalo confirmado. Un partido que se convirtió en espejo. Los hinchas proyectaron ahí su desconfianza, su memoria de 1982, su recelo hacia un sistema que ya los había decepcionado antes, sobre 96 minutos de fútbol que muy probablemente fueron exactamente lo que parecieron: caóticos, emocionales y auténticamente reales. Porque pensemos en los jugadores que marcaron esos goles tardíos. Un delantero peleando por un lugar en la historia. Un capitán produciendo un momento de magia que cualquier futbolista soñaría repetir el resto de su vida. Esas no son las acciones de hombres esperando tranquilamente un pitazo final conveniente. Esas son las acciones de futbolistas desesperados, en ese instante exacto,
por ganar. Y quizás esa sea la parte más humana de toda esta historia. En un deporte tan marcado por el dinero, la política y el poder que se mueven muy por encima de la cabeza de los jugadores, fueron los propios futbolistas, agotados, emocionados, peleando por sus países, quienes nos regalaron un final demasiado dramático como para que algunos hinchas pudieran simplemente creer que fue ganado limpiamente. Austria ahora enfrenta a España en la siguiente ronda. Argelia se prepara para una prueba exigente ante Suiza. Ambas selecciones cargan con el alivio de seguir vivas en el torneo y ahora también con el peso de una sospecha que ninguna de las dos pidió. Que esta historia se apague en silencio dentro de los libros del Mundial o que vuelva a resurgir apenas alguno de los dos equipos de excepción en la siguiente ronda, hay algo que ya parece seguro. La sombra de Gijón va a seguir a Austria y a Argelia mientras compartan una cancha. Y tal vez la pregunta que de verdad importa no es si este partido estuvo arreglado. Es esta. ¿Cuánto de lo que vemos en el fútbol moderno seguimos creyendo de buena fe y cuánto ya empezamos a ver, sin darnos cuenta, con los ojos de la sospecha?